Pensamiento antiguo y medieval tuvo gran influencia por la doctrina cristiana, catolicismo. Antes de hablar de los filósofos, voy a definir dos conceptos: el averroísmo latino o aristotelismo radical. El averroísmo latino, sistema doctrina del filósofo hispano-árabe Averroes y especialmente su opinión sobre la unidad del entendimiento agente en todos los seres humanos. Es como que el averroísmo latino lo que te habla es que haya unidad entre todos los seres humanos en torno al entendimiento, para eso somos seres racionales. Y el aristotelismo radical, tendencia que refleja esos y tantos otros artículos del decreto de 1277, acta clamorosa de la crisis de inteligencia cristiana ante el asalto del paganismo filosófico. Claro, el aristotelismo radical lo que habla es como una especie de tendencia que refleja pues todos los problemas en torno a la crisis de la inteligencia cristiana, que es la inteligencia cristiana, ante el asalto del paganismo filosófico por la aparición. Es como que la institución eclesiástica entra en crisis debido al paganismo filosófico del momento que es la época medieval, que empieza a aparecer poco a poco una nueva tendencia filosófica, que es el paganismo. El filósofo danés más importante es Kierkegaard, del siglo XIX, que fue aparte también teólogo. Eh, y bueno, dejó huella en la filosofía contemporánea con el existencialismo, que luego pues, otros filósofos como Heidegger, Sartre, incluso Schopenhauer también hablaban de la existencia humana. Pero Boeccio da Dacia, que fue filósofo danés o sueco, es decir, también destacó en el mundo de la filosofía medieval bueno, en Dinamarca, es decir, en uno de los dos países nórdicos, de la orden dominica y gramático de lengua latina del siglo XIII, defensor del averroísmo latino junto a Singer de Brabant, un filósofo pues, destacado en el periodo medieval, no tan conocido, de los países escandinavos. Juan Escoto Herígera fue filósofo irlandés destacado en el Renacimiento carolingio, uno de los periodos más destacados de la Europa medieval, que, que tuvo al frente al emperador Carlomagno, que intentó crear el Imperio Romano de Occidente en el medievo europeo. Sostiene que estas ideas son creadas por Dios y que a través de ellas se crea todo lo que hay en el mundo, ya que sirven de modelos o prototipos eternos para las cosas mundanas temporales. Como se hablaba en la filosofía medieval, Dios crea todo y el mundo de arriba, el mundo del cielo, es prima sobre el mundo terrenal, porque en el mundo terrenal las cosas son temporales, tiene un tiempo y el alma va a subir con Dios y ahí, pues como hablaban los filósofos medievalistas o del periodo medieval, decían que si tú estabas cerca de Dios, tu alma era eh, mm, la cercanía al Ser Supremo. Es decir, que cercanía del alma con Dios era pues casi la felicidad absoluta para los filósofos medievales y la influencia del cristianismo en Europa. Boeckio fue filósofo y poeta latino, destacó como estadista, político, traductor de filosofía griega y autor de tratados sobre distintas disciplinas como la música, la aritmética o la astronomía. No es solo razón humana lo que hace al hombre libre, sino su fin, que es Dios como ser eternamente presente a los procesos necesarios y contingentes del universo. El ser humano para Boeckio no es libre solo por la razón humana, sino es por su cercanía a Dios, porque como Dios es el que crea el mundo, los procesos necesarios y contingentes del universo, del mundo, es decir, que para Boeckio, como la gran mayoría de los filósofos influenciados con la aparición del cristianismo, pues hablan de que la razón no es la única y que la razón para ellos no es la felicidad plena. No, para muchos filósofos influenciados por el cristianismo, creen que Dios es lo máximo, para ellos es la felicidad plena y no la razón. Que luego al final, cuando se cambió de periodo a la Edad Moderna, empezó ya una serie de crítica hacia, sobre todo en los primeros siglos, pero muy
muy tímida era la crítica. Ya con el siglo de las luces, los filósofos ya europeos, franceses, alemanes, y bueno, incluso algún escritor español, que como Jovellanos o Fijó, que también fueron muy críticos con el sistema de la monarquía absoluta y todo ello, y de la divinidad de los monarcas, bueno, fueron muy críticos, pero donde mayor repercusión tuvo fue en Francia y también en Alemania. Lo que te habla Boccaccio es que la razón no es solo válida, sino que hay que acercarse a Dios pues, para ser perfecto. Esa era la opinión por la influencia de las religiones. Siguer de Brabant fue filósofo escolástico que junto a Boeccio da Dacia es uno de los máximos representantes del llamado averroísmo latino o aristotelismo radical. Y bueno, fueron filósofos que tuvieron influencia del pensamiento aristotélico, también de Averroes, y que era la tendencia al final filosófica de las escuelas escolásticas. Eso ya cambió en la Edad Moderna y ya Marsilio de Pauda, uno de los bueno, eruditos de aquel momento también, como fue Marsilio de Pauda, bueno, el platonismo tuvo mayor influencia en el humanismo y sobre todo en el Renacimiento con el nuevo cambio de era. Así que con ello finalizo y si os gusta este vídeo relacionado con la filosofía europea, eh, darle a like, suscribiros, comento que soy historiador y nada, que os mando saludos. Adiós.